El día en que un hedor, a paja mojada y carne podrida, invadió las habitaciones papales, el cardenal Oriani ordenó bajar las cortinas y no dejar entrar la luz, que se pudra en la oscuridad como un santo en la tierra. Susurró y se santiguó con la mano izquierda. Los sirvientes que traían el caldo de raíces de amapola ya habían dejado de levantar la vista. El olor en la habitación donde moría el Papa lo envolvía todo. Las cortinas, los libros sagrados, la cruz de oro sobre su pecho. Incluso el aire de las habitaciones se había vuelto espeso, como el caldo derramado en el suelo. Las últimas semanas de vida del pontífice, el séptimo que llevaba ese nombre, no quedaron registradas ni en la crónica oficial ni en las cartas de la curia, pero en el archivo del monasterio de San Giovanni se conserva un cuaderno manchado de hollín y grasa del novicio Doménico, a quien por orden de sus superiores llevaron por la noche a servir al lecho del moribundo. Susurraba palabras desconocidas y sus dedos estaban fríos como el cobre. Tenía las uñas ennegrecidas. No pedía velas, sino cenizas. Bebía agua, pero la devolvía a través de la piel. Los médicos, llamados desde Siena, guardaban silencio. Uno de ellos, un anciano llamado Guido, insistió en que se le hiciera una sangría. Le cortaban las venas todos los días. La sangre salía oscura y con burbujas. En la habitación solo quedaban aquellos que ya no temían ni blasfemias ni maldiciones. 2 hermanos médicos, llegados del sur, se negaron a entrar al tercer día, y solo en el informe del arzobispo Capello quedó una frase escueta: el Papa está perdiendo la piel y el habla. Su respiración es como el humo de la lana quemada. Tiene los ojos turbios y móviles. Al principio se esperaba que la enfermedad fuera un simple fiebre, pero después del 7º día quedó claro. El cuerpo no solo se estaba pudriendo, sino que dejaba de pertenecer a un ser humano. La piel de los hombros se desprendía al cambiarle la camisa. Bajo las uñas se movían larvas. En los labios había espuma gris verdosa. Con cada respiración se oía un silbido, como si alguien estuviera moliendo cenizas bajo la piel. Pero lo peor era que el Papa seguía hablando, en silencio, sin sentido. A veces bendecía el aire, a veces arañaba la sábana, en la que se imprimían manchas que parecían letras. El secretario de la curia, Acelli, lo anotaba todo en su diario. El reloj se detuvo cuando al mediodía empezó a reír. El tiempo se detuvo en las habitaciones. Las velas no se consumían, el vino no se enfriaba y las sombras se arrastraban hacia arriba. Uno de los monjes, al entrar por la mañana, se quedó paralizado. En un rincón había una figura cubierta con un paño negro. Nadie sabía quién la había colocado allí. La figura desapareció al día siguiente. Junto con ella, 2 sirvientes. El protopresbítero Juan de Torres, que en su juventud había sido anatomista en Murcia, intentó investigar las causas de la enfermedad. Le recetó al Papa cataplasmas calientes de azufre y vinagre, ungüentos de huevo y ceniza, y ordenó que se fumigaran las habitaciones con humo de enebro. Nada servía. En un tratado encontrado entre sus papeles tras su muerte, estaba escrito: se está desangrando con aire negro. No es sangre, no es mucosidad, es humo que vive en los pulmones. El Papa, o lo que quedaba de él, pidió confesión, pero no dejó entrar a ningún sacerdote. Cuando las monjas de la Congregación de la Misericordia intentaron entrar con sus oraciones, una de ellas se desmayó por el hedor. Otra comenzó a convulsionar y, según el testimonio del inquisidor Brandoni, a gritar de memoria oraciones prohibidas en Trento. Más tarde la encontraron en un pozo,
con la lengua arrancada. Cuando le dieron opio al Papa, sonrió, pero siguió respirando entrecortadamente, con la laringe chirriante. Tenía los labios agrietados, las encías ennegrecidas y el vientre tan hinchado que la camisa se le había roto por las costuras. De sus oídos salía grasa negra y de sus ojos un líquido turbio, como si se estuvieran derritiendo por dentro. El sacerdote Casio, llamado para absolverlo, se negó a entrar, diciendo: «En estas habitaciones no hay alma, solo los restos de un cuerpo lleno de maldad». Los guardias se colocaron en la puerta. El paso a las habitaciones apostólicas estaba cerrado. En los documentos se anotó: «Entrada solo con el sello de sangre». Nadie explicó de quién era la sangre ni dónde había sido depositada. Mientras tanto, detrás de las puertas comenzó otro movimiento. Uno de los cardenales más antiguos ya había preparado un decreto para el traspaso temporal del poder. Otro llamó a un enviado de Venecia, supuestamente para discutir el próximo concilio eclesiástico. Pero los sirvientes oyeron discusiones y peleas. Uno de ellos, que huyó por el pasillo de la cocina, contó más tarde, bajo tortura. Se repartieron las llaves y el oro mientras el pontífice aún vivía, pero ya no respiraba. Los sirvientes cubrieron los espejos. Uno de ellos, un joven monje llamado Rafaele, escribió: «Vi su reflejo y respiraba más rápido que él mismo. Luego, el espejo se oscureció. No volví a mirar. Al día siguiente, Rafaele desapareció. Su nombre fue borrado del libro de la hermandad. En la 16ª noche, solo quedó en la habitación un cirujano llamado Leone. Más tarde lo interrogaron y encontraron su cuerpo en el sótano, envuelto en telas empapadas de bilis. En sus notas solo quedó una línea. Pidió que lo cortaran en forma de cruz para que pudiera respirar. Y solo entonces se decidieron. Al amanecer, 3 personas entraron en los aposentos: el médico, el cirujano y el hermano diácono. Volvieron a colocar al Papa. Su cuerpo estaba rígido, pero caliente. Le cortaron la piel desde los hombros hasta el abdomen y desde el esternón hasta el pubis, la cruz. En ese momento se oyó un jadeo. De la incisión salió un vapor negro. Los pulmones no se vaciaron, sino que se desparramaron como sacos de ceniza. Uno de los cirujanos empezó a gritar. Otro perdió el conocimiento. El diácono rezaba. El viento entró en la habitación por las ventanas abiertas y las velas se apagaron. Papá estaba muerto, pero respirar en las habitaciones se hizo más difícil. Desde las habitaciones llegaba un olor dulzón a podredumbre, impregnado en las cortinas, las alfombras y las propias paredes de piedra. No se disipaba ni siquiera cuando se abrían de par en par las ventanas y las monjas, con sus pañuelos oscuros, fumigaban las habitaciones con hierbas ardientes e incienso. A través de las rendijas de las puertas se filtraban gemidos, apagados, roncos, interrumpidos por largas respiraciones convulsivas. El Papa ya no reconocía los rostros. Los sirvientes que entraban en sus aposentos con decocciones de corteza molida, tintura de opio o una palangana para vomitar, notaban que hablaba con las esquinas vacías, movía las manos en el aire, como si estuviera palpando el rostro invisible de alguien. Varias veces llamó a cardenales fallecidos hacía mucho tiempo, ordenándoles que limpiaran la cátedra de los impuros. El registro de un monje hospitalario del 5º día indica: hablaba cantando, sin lógica aparente, su cuerpo temblaba, su lengua se había ennegrecido y sus labios estaban cubiertos de úlceras. No había orinado en 2 días y su vientre estaba hinchado como el de un leproso. El médico jefe de la corte, el hermano Conrad,
se negó a continuar con las sangrías, pues la sangre negra ya no fluía, sino que solo se arrastraba como jugo coagulado. Después de esto, fue sustituido por un cirujano famoso en la parte baja de Campania, llamado Pedro el Blanco. Este exigía una limpieza diaria del cuerpo con ácido cítrico y fricciones en la ingle con una pasta de comino molido, vinagre y bilis de urogallo. No se produjo ninguna mejoría. La capa purulenta de la lengua se volvió verdosa, las uñas se ennegrecieron y comenzaron a desprenderse, y por las noches el cuerpo se retorcía en convulsiones. Papá gritaba. Varias veces pidió grilletes para impedir que los demonios lo levantaran de la cama y lo sacaran por las paredes. Según los recuerdos del camarero Girolamo, que sirvió a 3 pontífices, sabía que se estaba muriendo, pero no pedía la salvación, sino un respiro. Pedía que le bajaran la fiebre con cadenas para no tener sueños. Decía que Satanás se le aparecería en una nube de moscas blancas y le arrancaría los pulmones con la carne, y una noche gritó: «Ya están aquí, oigo el zumbido de sus alas bajo mi piel». Para entonces, casi todos los allegados habían sido expulsados del círculo íntimo. De los 7 consejeros más cercanos, solo quedaban 2. El cardenal Manuel, antiguo confesor personal, y el prior de Orvieto, un hombre brusco y taciturno que se mantenía al margen del ajetreo general. Corrían rumores de que había sido él quien había organizado el cambio de medicamentos en las primeras semanas de la enfermedad. Los sirvientes de la corte, encargados de la limpieza matutina de los utensilios y la ropa, afirmaban que en los ungüentos y bebidas que le llevaban había demasiado rojo, como si le hubieran echado el corazón de un cordero. Una nota de archivo de un informe palaciego en nombre del camariero, sin firma, pero con un sello, con una cabeza de perro, afirma: su comida solo le era servida por una mujer, una monja con un pañuelo blanco y las manos que olían a resina. No pronunciaba ni una palabra, solo se inclinaba hacia él y él le daba las gracias. Muchas veces, por la miel, por la infusión, por el agua. Una vez le dijo: «Si eres veneno, soy tuyo hasta el final. No te vayas hasta que se levante el humo negro». Le cambiaban la cama 2 veces al día, pero los colchones estaban tan empapados que había que quemarlos. Tenía la cara hinchada, los párpados pegados y entre espasmos respiraba con dificultad, como si tuviera agua acumulada en el pecho. En la 7ª semana de la enfermedad, papá dejó de comer. Lo alimentaban a través de un fino cuerno de cabra introducido en la comisura de la boca. Ya tenía los labios agrietados, de los que salían hilos de pus. De la nota del farmacéutico Junior, la orina es negra. Las heces son malolientes y resinosas. Huele a tela podrida y hierro. Parece que hay algo moviéndose en el tórax. Se oyen sonidos burbujeantes. Probablemente se estén descomponiendo los pulmones. Después de esta nota, se le prohibió al farmacéutico acercarse al cuerpo. Lo llevaron a los subterráneos del monasterio y nunca más salió. Se reforzó la vigilancia. Incluso los cardenales tenían que escribir sus peticiones en pergamino y enviarlas a través de mensajeros. Quien entraba en las habitaciones del Papa sin permiso ya no salía. Según los rumores, los cuerpos de 2 hermanos hospitalarios fueron encontrados en el sótano con los ojos quemados. Esto fue posteriormente desmentido, pero el miedo permaneció. Las habitaciones del pontífice se volvieron inaccesibles. En las puertas se colocaron cerrojos de hierro y amuletos cosidos con piel de rata. Nadie volvió a oír su voz. Solo una monja, que le llevaba la comida y los ungüentos, entraba en la penumbra. No llevaba cruz. Nadie recordaba su nombre. Cuando su cuerpo ya no se sostenía en el trono, los sirvientes
Le colocaron a los lados 2 alfombras enrolladas, empapadas en agua rosada. No podía acostarse. El pecho parecía pudrirse por dentro y al inclinarse lo más mínimo, el aire salía de su boca con un gorgoteo impregnado de pus. Tenía los labios agrietados y la lengua tan hinchada que el sacerdote, llamado para darle la comunión, no sabía si el pontífice repetía la oración o se retorcía de dolor. En la frente se le marcaban venas azules que palpitaban como gusanos vivos, y parecía que el cráneo se le iba a partir. El 7º día del mes, el cuerpo se cubrió de úlceras de las que brotaba un líquido negro. Los médicos, que se turnaban cada 3 horas, le aplicaban ungüentos a base de vinagre, sangre de cabra y enebro triturado, pero todo fue en vano. Uno de los médicos, ya de edad avanzada, sugirió cortar la piel en la zona de las clavículas para liberar el vapor de la peste, tal y como se describía en un tratado del médico Franco Guillermo. Tras la intervención, papá perdió el conocimiento y corrieron rumores por las habitaciones de que no le quedaban más de 2 días de vida. Hubo que volver a tapizar las habitaciones, ya que la tela anterior había absorbido los olores, que provocaban vómitos a los guardias durante la noche. En uno de los informes del capitán de la Guardia Papal se indicaba: el olor es pútrido y repugnante como el de un establo donde mueren cerdos enfermos, pero con una mezcla de incienso y algo ácido y picante que irrita la garganta y hace llorar los ojos. El Papa hablaba cada vez menos en aquellos días, pero rezaba más a menudo y en voz más baja. Sus manos apretaban constantemente una cruz de madera cubierta de manchas de pus. Rechazaba la comida y solo tomaba leche de cabra calentada, a la que, por orden de su médico personal, se le añadía un polvo a base de una mezcla de amapola y arcilla. A veces le parecía que alguien arañaba las paredes con las uñas y ordenaba llamar a las monjas para que rociaran las paredes con agua bendita. El patio interior del palacio se llenó de susurros. Unos decían que el vino de las bodegas se había teñido de negro, otros que varias palomas blancas habían entrado volando por la ventana de la habitación y habían caído muertas al instante. Por las noches se oían pasos en el pasillo vacío, y entonces los guardias, presa del pánico, salían corriendo y dejaban caer las lámparas. Según el escribano, uno de los sirvientes más jóvenes gritó y se arrojó a la fuente, asegurando que había visto salir de la ventana de los aposentos del Papa una sombra parecida a un crucificado, pero sin ojos. El obispo, responsable de la correspondencia, traía cada noche cartas para los reyes de Francia y Aragón para que el Papa las firmara. La firma del pontífice era temblorosa, sangrienta y a veces casi ilegible. Una de las cartas estaba completamente escrita con la palabra pro culpa, repetida 47 veces. A la mañana siguiente, el Papa no reconoció a su camariero y, arrebatándole de las manos la palangana con agua, la derramó en el suelo, gritando que era veneno traído por orden de una mujer negra. Mientras tanto, en la penumbra de la capilla, continuaba la disputa entre 2 grupos de cardenales. Uno insistía en que se hiciera público el testamento lo antes posible. El otro, en que se cerraran todas las puertas del palacio hasta la muerte del pontífice. Ambos bandos enviaban a sus hombres a los aposentos, sobornando a los guardias y a los sirvientes. Según los rumores, uno de los sirvientes fue sorprendido con un pergamino en el que se había cambiado el orden de las palabras de una oración y se había añadido el nombre Juan. Lo mataron a golpes en las caballerizas y arrojaron su cuerpo a un pozo. Al caer la noche, el Papa volvió a delirar. Gritaba: «Me están asando como a un perro, como a un perro, como a un perro», y exigía que lo envolvieran en hielo. Los médicos trajeron 3 cubetas con hielo picado de los sótanos, pero él las rechazó
y exigió que el hielo fuera del pozo donde arrojaban a los bebés. Uno de los cirujanos dijo más tarde: «Esa noche hablaba con los muertos como si él mismo ya estuviera muerto, pero el cuerpo aún respiraba». Por la mañana, uno de los cardenales intentó entrar solo en los aposentos, pero fue detenido por los guardias. Tenía el rostro encendido, temblaba, se lee en el informe, y repetía que debía escuchar las últimas palabras. No le dejaron entrar. Media hora después, el pontífice parecía haberse calmado. Ordenó que levantaran su cuerpo, acercó los labios al borde de la copa con vino, tomó un sorbo y exhaló. Luego se desplomó sobre las almohadas y de su boca salió una burbuja de aire sucio. Uno de los sirvientes se desmayó, pero el pontífice no murió, solo volvió a caer en un estado de inconsciencia. El cuerpo seguía exudando un líquido negro. El sirviente anotó: la piel entre las costillas se volvió negra. Cuando lo levantaron, se desprendió una capa como si fuera un leproso. Me volví y oí a alguien susurrar que así se pudrían las almas rechazadas por Dios. Cuando las reservas de incienso de la tesorería apostólica comenzaron a agotarse, los guardaespaldas, ante la amenaza de envenenamiento, se negaron a entrar en la alcoba sin resinas y vinagre. Las máscaras de cuero impregnadas de vinagre y aloe no salvaban del hedor. En el suelo, entre la icona de Santa Ágata y las rodillas hinchadas del propio pontífice, se formó una mancha de tinta, un líquido que brotaba de sus pulmones en descomposición. Lo recogían en cuencos y lo vertían en un pozo para leprosos. El Papa llevaba 3 días sin hablar. A veces movía los labios como un pez varado en la orilla. Tenía la lengua agrietada y con llagas. Ya no reconocía al cardenal Camerlengo y mostraba las encías negras al ver a su confesor. Solo una vez, levantándose sobre los codos, susurró: «Quiten de mí el viento del norte», habla en hebreo. Esto fue anotado en el informe del médico Cesare Salviati como síntoma de agotamiento del espíritu y envenenamiento del cerebro. Al amanecer del 5.º día, el Papa comenzó a emitir un sonido seco y ronco, similar al chirrido de las ruedas sobre los adoquines. Los monjes entraron con cautela con un incensario, pero uno de ellos, el hermano Paolo, se desmayó. Lo sacaron y no volvieron a dejarlo acercarse al moribundo. Los médicos insistieron en una nueva sangría. Le abrieron una vena en la parte interna del muslo. La sangre salía lentamente, casi como si fuera jarabe. Era espesa, con una mezcla de copos verde oscuro. El cirujano Taddeo Fossati anotó en sus registros: «Pus en la sangre. El sistema se está descomponiendo. El hígado está completamente negro». Los rumores sobre su muerte se extendieron incluso antes de que se produjera. A las puertas del Vaticano se encontraban los embajadores de Nápoles, Francia y el Imperio. Los clérigos españoles ya preparaban un mensaje en el que proponían nombrar sucesor al obispo de Ávila. Mientras tanto, en las habitaciones papales se reforzaban las medidas de seguridad. Se cambió la guardia y solo se permitía el acceso con 3 firmas. Incluso a los cardenales se les llamaba de uno en uno. En la noche del día 9, el Papa volvió a entrar en agitación. Gritaba en latín, alternando fragmentos de salmos con frases incomprensibles. Llamaba a la monja que le había servido de beber durante las últimas semanas. Se llamaba Beatriz y había desaparecido 2 días antes. Su habitación estaba precintada. Algunos escribieron que la habían encontrado muerta junto al río con la garganta cortada. Otros que la habían llevado en secreto a un convento en el norte.
Declaración de la criada de la cocina. Su santidad exigía beber solo de sus manos. Le traíamos vino, pero él se quedaba mirando hasta que ella llegaba. Ella untaba el borde de la copa con algún tipo de aceite y entonces él bebía. Incluso cuando vomitaba sangre, le daba las gracias con la mirada. Creía que ella no le dejaría morir. Cuando llegó la 10ª mañana, sus dedos se ennegrecieron. Las puntas comenzaron a desprenderse, como si estuvieran congeladas. Las venas de la frente se hincharon y permanecieron tensas, como cuerdas. Los ojos se hundieron y de ellos brotaba un líquido. Cada vez era más difícil tocar el cuerpo. La piel se desprendía incluso con un ligero roce. Anotación del monje Tommaso. Ya no parecía un ser humano, solo un esqueleto cubierto de carne que parecía querer desprenderse. Deliraba y gemía. No podíamos entender si aún estaba vivo o ya había sido castigado. A primera hora de la tarde, el cuerpo comenzó a emitir un gemido constante, no con los labios, sino desde dentro. El gas acumulado en los pulmones en descomposición se escapaba por las vías respiratorias y vibraba en la laringe. Los cardenales que estaban presentes se alejaron hacia la puerta. Uno de ellos, según los testimonios, se tapó los oídos y susurró: «Así grita Satanás cuando sale». Más tarde, los cirujanos encontraron un anillo negro en la parte inferior del abdomen, huella de una vieja úlcera que se había abierto hacia adentro. Desprendía un olor putrefacto. Debajo había una bolsa de pus. Al abrirla, salió un líquido en el que flotaban copos blancos y viscosos, tejidos internos en descomposición. El cirujano que estaba presente escribió: «No era sangre ni pus, era la muerte en estado puro, una mucosidad en la que desaparecían los huesos y el alma». Pronto comenzó el reflejo de vomitar, pero el estómago ya estaba vacío. En lugar de comida, salía un coágulo verde que olía a pescado muerto y arsénico. Uno de los médicos jóvenes salió corriendo de la habitación, inconsciente. Papá aún respiraba, pero su respiración se volvió escasa. Cada inhalación iba acompañada de un silbido. Cada exhalación de un crujido. El pecho se le levantaba con dificultad, como el de una persona que se ahoga en el barro. Su último movimiento fue intentar santiguarse, pero los dedos no se cerraron y la mano cayó. La muerte llegó al atardecer, a las 5 en punto, pero dejaron el cuerpo allí durante varias horas más, por miedo a acercarse. De las 3 habitaciones contiguas a las habitaciones apostólicas, por la mañana sacaron a 8 personas. 3 habían muerto y 5 permanecían en silencio y se negaban a comer. Todos ellos habían servido al Papa en sus últimos días. Habían tocado las sábanas, limpiado el pus de su espalda y escuchado sus delirios. Según las notas del notario de la Cancillería, a 2 de ellos hubo que cortarles el pelo y las uñas, porque estaban cubiertos de manchas negras y temblaban por el calor interno. Los aislaron en el antiguo sótano del archivo litúrgico, donde antes se guardaban las reliquias óseas. Desde allí comenzaron a oírse gemidos por la noche. El Papa Inocencio yacía inmóvil, pero con los ojos abiertos. Susurraba lo mismo una y otra vez: «No dejéis que me abran, no dejéis que vean mis pulmones». Al tercer día, entraron 4 cirujanos y el cardenal con la llave del sello. Según el informe del embajador de París, la carne bajo las costillas de su santidad se había ennegrecido como ceniza y emitía un sonido húmedo al presionarla ligeramente. Uno de los médicos retrocedió cuando salió aire de debajo de la piel. La piel del cuello se desprendía como pergamino y a través de una rendija en el vendaje del muslo
brotaba una espesa mezcla de pus, sangre y agua amarilla, con olor a vieja cripta, como señaló uno de los sirvientes. Las ventanas de sus aposentos estaban clavadas con clavos desde fuera. El cristal se empañaba, goteaba sobre el suelo de piedra, y las gotas se mezclaban con el pus y corrían hacia el umbral. Los monjes de guardia se negaban a hacer guardia en las puertas, alegando que por las noches se oía una tos que no podía ser de un ser vivo. Uno de los hermanos, llamado Guido, escribió en su cuaderno: «Cuando pegué la oreja a la puerta, me pareció que alguien desde dentro me llamaba por mi nombre, con la voz de mi madre, fallecida hacía 8 años». Al sexto día, el Papa comenzó a vomitar una mucosidad negra. Al intentar sentarlo, los huesos de la articulación de la cadera crujieron y se desplazaron. Resultó que parte de los ligamentos se habían descompuesto. No se le sentía el pulso. El cardenal Lorenzo insistió en que se bendijera la habitación de inmediato. Se invitó a un grupo de monjas de la orden que atendía a los leprosos. Cuando una de ellas le limpió los labios al pontífice con agua rosada, sus ojos se pusieron en blanco y algo verde le salió por la nariz. Ella se desmayó y 2 inquisidores mayores la sacaron del cuarto, dejando un pañuelo en el suelo, que luego no pudieron limpiar, ya que la mancha era imposible de quitar, y lo quemaron. Al día siguiente, 3 de los cardenales exigieron que se precintaran las habitaciones, pero 1 hora antes, el Papa, sin moverse y sin abrir los ojos, habló, pronunció los nombres de 7 personas, 3 de las cuales habían muerto hacía más de 20 años y 4 se encontraban fuera de Roma. A continuación, comenzó a susurrar versos en latín que ni los sacerdotes ni los notarios conocían. Algunos lo tomaron por herejía. El cardenal Domenico escribió: «Maldijo al sol, llamó pus a la luz, y asimismo recipiente de descomposición, digno de ser vertido en las venas de la Iglesia». Al 8º día, el cuerpo comenzó a agrietarse en las articulaciones. Al intentar darle la vuelta para tratarlo, se desprendió un trozo de piel del tamaño de una palma de la escápula. Debajo se veía la carne, que ya se había vuelto de color azul oscuro. Los médicos discutían. Unos decían que se trataba de una forma rara de putrefacción interna. Otros, que el cuerpo había sido envenenado con un compuesto de acción lenta. Uno de los informes, transmitido por un canal secreto a Francia, indica claramente: es posible que el veneno fuera introducido en las gotas diarias que le administraba una de las monjas con el dedo. Su nombre no aparece en los registros, pero más tarde, según el testimonio del cocinero, tenía las manos manchadas como de ungüento y una voz demasiado grave para una mujer. El Papa no comía en esos días. Todo lo que tocaba sus labios se le salía. Los dientes comenzaron a aflojarse y a caerse uno a uno. Al 10º día, la mandíbula estaba parcialmente expuesta y la piel de la barbilla se había desprendido. Ese día, los cirujanos insistieron en realizar una autopsia preliminar. Sin abrir el tórax, introdujeron una sonda entre las costillas y la sacaron impregnada de un líquido negro y maloliente. Uno de ellos desapareció más tarde, otro enloqueció y el tercero escribió: «No había sangre en su interior, solo hedor y descomposición». Por la noche, el olor era tan fuerte
que evacuaron a los empleados de la galería vecina y 3 guardias se negaron a cambiar de turno, alegando que alguien lloraba desde dentro del pasillo. Se cancelaron los servicios religiosos en la Capilla Sixtina. Los gorriones desaparecieron de los balcones, y cuando uno de los limpiadores intentó quemar la sábana manchada, esta no se encendió, solo se consumía lentamente, desprendiendo un humo negruzco con olor a hierbas amargas. Al 11º día, el cuerpo dejó de descomponerse, pero no porque hubiera dejado de descomponerse. La carne se volvió dura y quebradiza, y los dedos de la mano derecha se curvaron hacia adentro como si se hubieran contraído en una última convulsión. Del diario del médico Tomaso. Sus uñas se ennegrecieron y se curvaron, como si todo el cuerpo se resistiera a la muerte, pero ya desde dentro. Los pulmones ya no respiraban, pero seguían emitiendo un silbido húmedo, como si alguien siguiera susurrando bajo la piel. Nadie salió de las habitaciones. Solo quedaba una monja en la puerta, la misma de antes. Estaba en silencio. Cuando le preguntaron cómo estaba, respondió: «Está agradecido». 3 días después de su muerte, el cuerpo aún no se había enfriado. Los sirvientes se quejaban del vapor que salía del abdomen, del sonido como de leche hirviendo bajo la piel. Al 5º día, la guardia cerró el ala este del Palacio Vaticán, ya que por las rendijas de las puertas salía un hedor nauseabundo y varios hermanos médicos perdieron el conocimiento al entrar en la habitación. Se extendió entre los cardenales italianos el rumor de que el cuerpo se pudría por dentro, pero no se dejaba abrir, y muchos insistieron en que se incinerara inmediatamente. Sin embargo, prevaleció la decisión de abrir y embalsamar los restos para guardar las apariencias ante los embajadores. La autopsia comenzó 9 días después de la muerte. Los cirujanos, llegados de Siena y Bolonia, vestían túnicas impregnadas en vinagre y respiraban a través de esponjas mojadas en incienso. La incisión se hizo en forma de cruz, desde los hombros hasta la ingle, y luego a lo largo del pecho y el abdomen. En cuanto la hoja tocó la piel gruesa del pecho, un olor a carne podrida invadió la habitación. Según el testimonio del médico jefe, Vittorio del Frate, la carne se desprendió con un crujido, como si se hubiera reventado un intestino podrido. Los pulmones negros salieron de la cavidad torácica como pesados repollos. Uno de los ayudantes retrocedió y gritó. Del tejido pulmonar sobresalían coágulos grises y duros que parecían piedras o cuernos. El estómago estaba hinchado, lleno de mucosidad semidigerida mezclada con sangre. El corazón era negro y sanguinolento, blando y se rompía fácilmente al tocarlo. En el hígado se encontraron manchas blancas que los tratados posteriores describirían como islas de podredumbre en el agua del cuerpo. Uno de los cirujanos, según los registros del notario Cavalli, cayó de rodillas y comenzó a susurrar una oración. Estaba convencido de que el diablo se había apoderado del cuerpo del difunto. El segundo huyó de la habitación y más tarde fue encontrado muerto junto a una fuente, presumiblemente por asfixia. El tercero, Antonio Neri, pronto enloqueció y escribió en sus notas que había una serpiente en los pulmones, pero desapareció antes del amanecer. Tras la autopsia, el cuerpo no se prestaba al embalsamamiento. La resina goteaba de la carne en descomposición sin ser absorbida. El incienso y la mirra carbonizaban la piel. La única solución fue sellar el cuerpo en un sarcófago de plomo sin funeral. La ceremonia se celebró sin abrir el ataúd, como se hacía con los leprosos. La reacción en Roma fue de pánico. El pueblo murmuraba: el Papa murió porque conocía pecados que no podía perdonar. El embajador francés
escribió en un informe que en la corte consideraban su muerte un castigo divino por intentar prohibir la traducción de las oraciones. Los monjes alemanes decían que estaba infectado por dentro y envenenado por el miedo. Tras el funeral, se produjo un vacío de poder. El cónclave de cardenales se pospuso. Algunos obispos no quisieron entrar en la sala, donde aún olía a descomposición. Varios bibliotecarios quemaron los manuscritos firmados por el difunto, por temor a contagiarse de la enfermedad a través de la palabra. Murieron otros 3 sirvientes que habían estado en contacto con el cadáver. Comenzaron los rumores sobre una maldición y se extendió entre el pueblo una oración contra el aliento negro. Las cartas encontradas en el monasterio de San Estéfano 2 años después confirman que 2 semanas antes de su muerte, el Papa firmó un decreto para destruir las llamadas escuelas secretas de latín para mujeres. La última persona interrogada sobre este asunto fue una novicia que sabía leer oraciones en un idioma inaccesible incluso para el obispo. Según los rumores, fue precisamente su corazón el que fue arrancado y ofrecido como sacrificio. Pero ahora era el corazón del propio Papa el que se descomponía en la oscuridad, y nadie sabía si había sido perdonado.